El conflicto palestino-israelí, por Melanie Leluc para la asignatura Medio Oriente de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. Luego del Nakba para los palestinos, guerra que demostró la inconformidad de los grupos paramilitares y los árabes ante la resolución propuesta por la ONU sobre la partición del territorio palestino, el ejército árabe iba siendo sofocado y los judíos aprovecharon para pasar de tener el 55% del territorio al 78%. Tras la derrota de 1948, el sentimiento de impotencia y la desconfianza hacia las autoridades inundó enormemente a la población de todos los países árabes. La reciente estadía en la vida de colonia generaba que cualquier error o fracaso en la vida de los árabes transformara la perspectiva sobre sus líderes a servidores del colonialismo. En marzo de 1949, los sirios pusieron la pauta para un movimiento que se replicaría a lo largo de la región, buscando un reordenamiento político que dejara de ser tan frágil ante lo que sucedía. A esto se le llamó arabismo de los pueblos. A la par de lo anterior, la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la Resolución 89 en noviembre de 1950 para el control de las fronteras respecto a los árabes que pasasen por ellas, y a su vez delegando a la Comisión Mixta la decisión de quiénes podrían ser repatriados. Asimismo, nace la Declaración Tripartita, donde Francia, Reino Unido y Estados Unidos intentaban mantener un control en el armamento, para evitar que las tensiones desembocaran en una carrera armamentista. A estos factores, la inestabilidad, es preciso añadir otros muy significativos, como fue la decisión tomada por Egipto a principios de la década de los 50 respecto a la restricción de la navegación a los buques israelíes por el Canal de Suez y el Estrecho de Tirán, pese a las indicaciones emitidas por el Consejo de Seguridad. Así pues, se fueron acumulando diferentes acontecimientos que ponían a los países árabes en una inestabilidad interna que continuaba creciendo. El homicidio del rey de Jordania, golpes al Estado de Siria, el movimiento de los oficiales libres en Egipto. El control de las zonas desmilitarizadas cada vez avanzaba más. Para 1953, las pugnas por el control de uno de los recursos más importantes de la zona, el agua, incrementaron de manera exponencial, poniendo en entredicho a Siria e Israel. Nuevamente, las tensiones entre Siria e Israel simplemente no cesaban. Tras la llegada de Gamal Abdel Nasser al poder en Egipto, se firmó la retirada del ejército británico, ganando así la confianza del pueblo. El apoyo del líder bajo la línea del panarabismo hacía que el proceso de descolonización tuviese un sentido más profundo y alejado del occidental. Para 1955, los movimientos siguen forjando un escenario de posible enfrentamiento de potencias. El Pacto de Bagdad surge en ese año, buscando la limitación de la expansión de la Unión Soviética. Así como Occidente y la URSS comienzan a apoyar diferentes bandos. Del lado soviético estaría Egipto, y del occidental Israel. Comenzaba a gestarse una réplica de la Guerra Fría. Las tensiones entre árabes y palestinos simplemente no cesaban. Para 1956, Egipto, Siria y Jordania habían formado una alianza militar con la intención de hacerle presión a Israel. Las problemáticas implicaban controversia entre las mismas potencias, pues la cuestión comercial se veía enormemente afectada. Francia y Gran Bretaña deseaban abrir el canal de Suez, que Egipto había cerrado, para aún salvaguardar sus intereses. Con lo anterior, surge un plan secreto de intervención en Sèvres. Dicho plan inició apenas unos días después de su formulación. Las fuerzas israelíes invadieron la Franja de Gaza y la península de Sinaí hasta lograr llegar a la zona del canal. Con ello, los gobiernos de Francia y Gran Bretaña lanzan un ultimátum para el cese de las hostilidades, retiro y mantención de las tropas militares 10 millas a ambos lados del canal. Asimismo, solicitaban el permiso de desplegar tropas en Port Said, Ismaila y Suez. Claramente el gobierno egipcio no lo aceptó. Así surge la Operación Mosquetero como una forma de forzar la reapertura del canal. Tras el hundimiento de todos los barcos orquestados por Nasser, las acciones militares realizadas por las potencias fueron exitosas, pero criticadas y entendidas en una operación neocolonial. A su vez, Estados Unidos, que se encontraba condenando las acciones soviéticas para que la URSS amenazara con intervenir en Medio Oriente a favor de Egipto. Luego de las acciones de intervención de Estados Unidos para imponer un alto al fuego a las fuerzas anglo-francesas, se detuvo el combate, mas no la ocupación del canal y la península del Sinaí. Por ello se crean los cascos azules. El Consejo de Seguridad de la ONU determinó que era momento de enviar la primera Fuerza de Mantenimiento de Paz de las Naciones Unidas, UNEF, por sus siglas en inglés. A partir de la intervención de la Fuerza de Paz, la Asamblea General emitió la Resolución 997 solicitando el alto inmediato del fuego, retirada de fuerzas militares y la reapertura del canal.
En la votación destaca la abstención de Canadá al explicar que el resolutivo no mostraba un plan a largo plazo para mantener la paz. Dicho esto, da la pauta para la creación de una nueva resolución, la 998, que elaboraba un plan para el restablecimiento de la Fuerza Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas. El alto al fuego se logra en noviembre de 1956. La misión de UNEF destaca en 4 fases, de noviembre a diciembre de 1956, de diciembre de 1956 a marzo de 1957, de marzo de 1957 y marzo de 1957 a mayo de 1967. La tercera fase destaca por su intervención en la Franja de Gaza, donde accedieron para mantener el orden y la calma, asumiendo la gestión pública del lado egipcio de primer momento. Lo ocurrido en el Sinaí logró la aseguración del canal y permitió la navegación, sin embargo no se logró el objetivo político de cambiar las intenciones de Nasser o su cambio de posición. También se logra finalizar la postura predominante de Francia y Gran Bretaña, consolidando a Estados Unidos como un nuevo actor para la generación de política en la región. La formación de Israel hasta el momento resultaba compleja. Si bien había propiciado muchas tensiones, también era un estado frágil y que en realidad no tenía aliados hasta ese momento, por lo que resultaba importante definir su rumbo. Del otro lado, Egipto continuaba vanagloriándose pese a las derrotas, lo que lo posicionó como líder en el mundo árabe. El siguiente hecho evidente fue la creación de la República Árabe Unida en febrero de 1958, uniendo a Siria y a Egipto. Las dificultades quedaron en manos de las superpotencias. Desde ahora, el Medio Oriente fungía como un escenario para la réplica de sus tensiones y el expansionismo ideológico. Por un lado, la URSS mostraba su apoyo total al mundo árabe. Por el otro, Estados Unidos trataba con cautela el asunto, de tal manera que pudiese apoyar a Israel, pero no perder los apoyos de países árabes. Como se mencionó anteriormente, la réplica de los problemas entre Estados Unidos y la URSS estaba comenzando en la región de Oriente Próximo. Los intereses en los hidrocarburos aumentaban a la par de la globalización y el acelerado crecimiento en ciertas regiones del mundo. La complejidad geopolítica del Medio Oriente se volvía cada vez mayor. Otra de las situaciones que acompañó el conflicto palestino-israelí fue el levantamiento en Líbano y Siria, que tuvo que ser frenado por presiones diplomáticas, políticas y económicas a través de la misión de observadores de Naciones Unidas en Líbano, evitando así una guerra global. A la par del resurgimiento del nacionalismo árabe, los judíos comienzan a establecerse en Israel a causa de la nueva situación generada en territorio donde habitaban previamente. La migración hacia Israel empezó a tener cambios relevantes, los europeos disminuían y la población migrante proveniente de países árabes y musulmanes aumentaba. Los flujos migratorios masivos a Israel se veían en una cuerda floja, al llegar a un estado frágil, con recursos prácticamente destinados a defensa y sin recursos naturales que permitieran el aumento de actividades económicas primarias. Asimismo, esto desencadenaba problemas importantes en las condiciones y calidad de vida. La migración traía consigo la necesidad de apresurar el desarrollo de Israel para evitar así que, aunque eventualmente sucedió, se dieran problemas entre quienes llegaran. El capital para financiar todo se obtuvo primordialmente de donaciones, préstamos e inversiones en la diáspora, préstamos de otros países y organizaciones financieras internacionales, reparaciones en concepto de indemnización desde Alemania y, luego de cierto tiempo, por inversiones de los mismos inmigrantes. El mercado israelí era creciente, por lo que la dinámica económica se veía favorecida. El orden de Medio Oriente no podía concretarse. En realidad, las tensiones aumentaban en los años 60, como el intento de golpe de Estado en Líbano, agudizado por los diferentes procesos de nuevo orden que estaban ocurriendo en todo el mundo tras la Segunda Guerra Mundial. Los intentos de crear una nación árabe no cesaban, hasta generar una nueva revuelta en Siria que complicaría el acuerdo tripartito. Nuevamente resurgen las tensiones bélicas, teniendo a Abbas de por medio. Irak los expulsa del poder y se declara ilegal en Líbano. Las Fuerzas Armadas de Israel y Siria entraban de nuevo en acción. Los fedayines palestinos desde Siria y Líbano comienzan de nuevo a dirigir sus ataques a la cuestión hídrica, específicamente en el río Jordán. La causa palestina ocasionaba roces entre los mismos dirigentes árabes, al culpabilizarse unos de otros de los crecientes problemas. Por ende, en 1964 surge en Jerusalén la Organización para la Liberación Palestina, OLP, con el objetivo de congregar la multiplicidad de movimientos entre los refugiados palestinos. En contraposición a la OLP, sigue habiendo grupos como Al-Fatah, dirigido por Yasser Arafat, quienes tuvieron su primera aparición en diciembre de 1964, al intentar volar una estación de bombeo en Israel y con ello buscar el pretexto perfecto para un nuevo ataque árabe contra el Estado judío. Para 1967 ya no había forma de contener las tensiones, hasta llegar a un conflicto tan grande que implicó cientos de aviones. Siria e Israel fueron los implicados en el caso del país árabe. Resultó derrotado gravemente. El liderazgo de Nasser estaba casi en ruinas, por lo que decide
militarizar el Sinaí nuevamente y retirar la fuerza de emergencia de la ONU. Egipto lleva tropas a la península del Sinaí, bloquea el estrecho de Tirán y luego el puesto de Eilat en Israel. Los países árabes enviaron sus tropas, pero la instabilidad era evidente. La intención de que la violencia desescalara no era posible, y cualquier movimiento ponía en jaque intereses o la propia seguridad. La URSS tenía una línea de apoyo bien marcada, mientras que Estados Unidos continuaba intentando mantener el equilibrio casi imposible. Así pues, tras varias complejidades, da inicio la Guerra de los 6 Días en 1967. Las fuerzas de la República Árabe Unida rodearon el territorio de Israel con la intención de derrotar a su ejército de una vez por todas. Los países árabes obtuvieron el apoyo de la URSS, mientras que Israel fue respaldado por Estados Unidos. Los árabes son derrotados una vez más, pues el ejército israelí fue superior en muchos aspectos. Con esto, la península del Sinaí y Cisjordania pasaban a ser territorio de Israel. Más de 600.000 árabes huyeron para convertirse en refugiados y la ONU condenó la ocupación que Israel ejerció. No solo habían sido destruidos los ejércitos enemigos, sino que la anexión de los Altos del Golán, Cisjordania, la Franja de Gaza y la península de Sinaí, además de cuadruplicar la superficie del país, proporcionó por primera vez desde su nacimiento la profundidad estratégica necesaria para estar en mejores condiciones de rechazar un ataque enemigo. Las fuerzas de defensa israelíes consiguieron una victoria abrumadora, donde se demostró organización, capacidad y entrenamiento conseguidos. Ahora bien, la postura de Israel se consolidaba totalmente en un nuevo orden geopolítico, dándole la visualización como la próxima potencia del Medio Oriente. La peor parte viene justo después de la victoria, al provocar un exceso de confianza en el poder israelí. El nacionalismo, la migración y varios aspectos positivos crecieron a partir del triunfo bélico en Israel. No obstante, luego de la llegada de profesionales liberales judíos de la URSS y su posterior traslado, Estados Unidos provocaba cierta discrepancia en la posición de Israel. A su vez, la economía se encontraba en problemas nuevamente. De forma eventual, la actividad económica tuvo un impulso basado principalmente en la industria militar y la obra de mano barata que se extendía en los nuevos territorios. Además, el Plan Alon buscaba una reestructuración fronteriza segura, estrategia que tenía también por objeto la limitación de los asentamientos palestinos en cuanto poder hablamos. Al conquistar nuevos espacios, la oleada de refugiados palestinos con destino a Jordania, Siria y Líbano incrementó exponencialmente. Con esto también se reforzaban los ataques insurgentes y terroristas en respuesta a la ineficiencia y desconfianza de ciertos sectores para las autoridades árabes. La OLP era también un centro de ataques y discrepancias en el mundo árabe, ya que no era vista con la misma mirada por parte de los países árabes. Luego de un combate en 1968 entre fedayines palestinos y unidades del ejército israelí, se cree que la única forma de liberar Palestina es con ataques armados, al menos desde la perspectiva de Arafat. El valor ascendente de Arafat motiva que en 1968 Al-Fatah se integre en la OLP y que el 3 de febrero de 1969 pase a presidir ambas, transformándose en el símbolo de las aspiraciones palestinas. Los fedayines multiplican su ataque contra objetivos israelíes, tomando como base de operaciones fundamentalmente Jordania y en menor medida Líbano y Siria. Dichas acciones a su vez provocaban represalias israelíes. Ahora bien, la situación interna de Jordania comienza a complicarse cada vez más. De igual manera pasa en Líbano y la OLP forma parte de las complicaciones, pues lejos de establecer un camino para la solución de Palestina, se convierte en un punto de divergencias nacionalistas e ideológicas entre los mismos países árabes, incrementando las represalias por parte de Israel. Los gobiernos de Arafat y Bustami deciden proporcionar la libertad de accionar a los palestinos con el Acuerdo del Cairo, pero reduciendo la injerencia de la OLP en Líbano. La OLP continúa lanzando ataques sobre Israel desde Jordania, que continúa sufriendo las consiguientes represalias israelíes. El enorme daño infligido al país motivó que la organización palestina comenzara a ser contemplada por parte del mundo árabe como un potencial factor de inestabilidad. En consecuencia, Hussein toma la decisión de expulsar a la OLP de Jordania mediante las acciones militares de su gobierno. Siria comenzó la contraparte al apoyar a los fedayines e impulsar una invasión a Jordania, un punto más en contra de la perspectiva estadounidense e Israel. Por ende, Siria detuvo sus planes y la expulsión de la OLP pasó a la historia como Septiembre Negro. Luego de lo ocurrido en Jordania, la OLP se asienta prácticamente en Líbano, en lo que no solo se incrementó la cantidad de elementos armados extremistas en su territorio, sino que adquirió la consideración ícono de la resistencia palestina, estableciendo un importante aparato mediático y propagandístico en Beirut y un poderoso brazo armado en el sur. Por otra parte, Egipto se dedicaba a atacar lo que llamaba vulnerabilidades israelíes, sabiendo que las Fuerzas Armadas de Israel superaban a las suyas en diferentes aspectos. El objeto egipcio fue debilitar la moral de Israel de manera constante y desestabilizar a la población civil de muchas maneras. Claramente no se hizo esperar la respuesta israelí, recurriendo a sus fuerzas aéreas para repeler las acciones en su contra.
Los soviéticos no dieron respuesta inmediata a la necesidad de equipar aún más las fuerzas de Egipto, pero eventualmente se dieron cuenta de la amenaza que representaba el armamento occidental en todos los sentidos. Al intervenir la URSS, Israel reivindicó a sus blancos, así para evitar una escalada de la violencia. Como lección aprendida de dicho conflicto por parte israelí, se propuso ampliar y mejorar el sistema de refugios y posiciones en la línea de Bar-Lev, pero las críticas hacia el establecimiento de una doctrina eminentemente defensiva. Nuevamente los países árabes atacaron, justamente en una de las fechas importantes para la religión judía. Ya más organizadas y con mejor estrategia llevaron a cabo un enfrentamiento no tan débil. Será así el famoso ataque de Yom Kippur, participando Egipto e Israel. Egipto firmó un acuerdo de paz con Israel y este le cede la península del Sinaí, no obstante siguió conservando Cisjordania. Los árabes radicales no estuvieron de acuerdo con la postura neutral de Egipto luego de esto. Tras el último estallido, el Consejo de Seguridad necesitó establecer nuevas estrategias de solución. Arabia Saudí tomaba la decisión de cesar la producción petrolera hasta un cese de los conflictos. Para octubre, la situación era ya insostenible y las potencias decidieron que el envío de otra misión de observación fuese enviada para detener el fuego. El mismo presidente egipcio, el Sadat, pidió la intervención de las potencias, abstenando solo la URSS y reflejando otro posible choque con Estados Unidos. A la par, la ONU decidió aprobar la resolución 340, dando luz verde a una nueva fuerza de emergencia que cumplirá con el objetivo de alto al fuego. Su estadía podría ser de 6 o más meses, de acuerdo con la evolución de la paz en la zona. Durante la primera fase, el objetivo inmediato consistió en detener los combates y evitar cualquier tipo de avance de las fuerzas enfrentadas. En enero de 1974, durante lo que puede considerarse la segunda fase de la UNEF-2, los Estados Unidos emprendieron un nuevo esfuerzo de mediación, por medio de negociaciones separadas con los gobiernos de Israel y Egipto. Para 1974, las acciones habían surtido efecto y todo era más estable, por lo que se redujeron los efectivos de la fuerza de emergencia. Se firmó el Acuerdo de Separación en 1974, promovido por Estados Unidos, que propicia que las Naciones Unidas aprueben la Resolución 350, creando la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación. Estos hechos, sumados a las acciones de las grandes potencias y a las presiones internacionales por la gran crisis de energía aparecida al utilizar el petróleo como arma económica mundial, crearon un escenario adecuado para que, pese a todos los antecedentes, se pudiera alcanzar la paz.